Muchos consideran la década de los 80 como la mejor de la historia del cine y tienen argumentos para ello. Pero también fue una época en la que Hollywood se atrevía con las ideas más locas como Howard el Pato, Maniquí, Cortocircuito, Un hombre lobo americano en Londres. Steven Spielberg rompía la taquilla con Indiana Jones, haciéndonos imaginar que las tribus primitivas construían trampas de alta tecnología. Y en ese contexto donde el cine palomitero no tenía ninguna intención de parecerse a la realidad, apareció la película de Wolfgang Amadeus Mozart. Bueno, en realidad iba sobre Salieri. Sin pretenderlo, esa película introdujo un engaño en el imaginario colectivo. La película en cuestión se llamaba 1985, de la mano de Milos Forman, llegó a las salas de cine una adaptación de una obra de teatro que, a su vez, estaba inspirada en un poema sobre Mozart y Salieri. O, dicho de atrás hacia adelante, Alexander Pushkin escribió un poema en 1830 llamado Mozart y Salieri. Más de un siglo más tarde, en 1979, Peter Shaffer parió una obra de teatro inspirada en ese poema. Milos Forman tomó la obra de teatro y la convirtió en película. ¿Conocéis el juego del teléfono cacharrado? Varios amigos se ponen en fila. El primero le dice algo al oído al segundo. El segundo tiene que repetírselo al tercero. El tercero al cuarto y así sucesivamente hasta llegar al último. Lo divertido de este juego es que lo que le llega al último suele ser un mensaje completamente distinto al que dijo el primero. Bueno, pues así fue la génesis del guión de la película de Milos Forman. Primero está la historia real, luego los rumores acerca de la vida de Mozart y Salieri, después el poema, más tarde la obra de teatro y finalmente el film. ¿Qué realismo podía tener la película de Amadeus? Ninguno. Por mucho que fuera una de las películas más taquilleras de su año, después de Indiana Jones y el Templo Maldito, Super Detective en Hollywood, Los Cazafantasmas, Gremlins y Karate Kid. Comparando aquella época con la cartelera de los últimos tiempos, todavía habrá quienes digan que el cine actual no está en plena decadencia. A pesar de hacer una buena taquilla, donde verdaderamente triunfó la película de Milos Forman fue en los Óscares. Se llevó 8 estatuillas, incluidas las más importantes: mejor película, mejor director y mejor guión adaptado. La película de Milos Forman, ¿es que no te atreves a decir el título? Protagonizan Mozart, sino Salieri, interpretado por un F. Murray Abraham, que se llevó el Oscar a Mejor Actor. Tanto premio pudo ser la causa de que una película que buscaba ser mero entretenimiento comercial, como tantas otras, se revistiera de una aura de seriedad que nunca pretendió tener. Y la seriedad llama al realismo, por lo que la gente la tomó como el relato de unos hechos históricos que, si bien podían haber adquirido un tono demasiado peliculero, tenían que tener una base real. La película de Milo Forman nos demuestra que, a pesar de que creamos que no nos influye, el cine configura nuestra memoria colectiva y nuestra mentalidad mucho más de lo que nos gusta pensar. La principal falacia que se extendió con esta película era la de creer que Salieri, celoso por el talento de Mozart, conspiró para acabar con su vida. Lo llamativo de esta creencia es que en la película el plan de Salieri es totalmente artificioso y teatral. Salieri, disfrazado de fantasma, le encarga a Mozart que componga un requiem y no se lo diga a nadie. El objetivo es conseguir que Mozart componga el requiem y se muera mientras lo hace. De este modo, Salieri se apoderaría del requiem antes de que nadie pudiera saber de su existencia y lo interpretaría en el funeral del propio Mozart, haciendo creer a todos que la obra es suya. Llama la atención que un plan tan retorcido funcionara. Y no me refiero al plan en sí, sino al guión. Resulta demasiado inverosímil y, aún así, la película ganó el Oscar. No solo ganó el Oscar, sino que mucha gente lo tomó por cierto. La única forma de que el guión funcione es haciendo una suspensión de la incredulidad semejante a las que se hace cuando vemos a Superman volar o a Spiderman colgarse de telas de araña. Y precisamente por eso se deduce que la película no pretende pasar por realista. Es una fantasía que toma prestados los nombres de Mozart y Salieri sin ninguna pretensión más allá de inventar un drama de ficción. Es como
como la película Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Toma el nombre y el personaje de Lincoln para crear una ficción y está tan alejada de la realidad que a nadie se le ocurre ir por ahí diciendo: pues Abraham Lincoln, antes de ser presidente, se dedicaba a cazar vampiros. Lo vi en una película. Pero Amadeus sí engaña al público sin pretenderlo. Pero no todo el mundo se cree el plan de Salieri. Sin embargo, y aquí viene el verdadero engaño, la deducción que hacen muchos espectadores consiste en que la película puede estar dramatizando un hecho real, que sería la rivalidad entre Mozart y Salieri. Y no solo eso, sino que se daría por supuesto la mediocridad de este último. El origen del mito se debe a que cuando Mozart falleció, empezaron a correr rumores de que había sido envenenado. Y años más tarde, un Salieri, anciano y senil, en un estado de delirio, afirmó ser el responsable de la muerte de Amadeus. Pero aquellas afirmaciones no solo fueron desmentidas por el propio Salieri en momentos de lucidez, sino que no hay seguridad de que realmente las llegara a decir. Cuando Mozart se instaló en Viena, Salieri ya era un músico famoso y consolidado, muy prestigioso y muy bien pagado. Al contrario de lo que nos transmite la película de Milos Forman, Antonio Salieri no era un compositor de medio pelo. Según parece estar documentado, ambos compositores mantenían una relación cordial, hasta el punto de que Salieri dirigió varias obras de Mozart y este compuso varias obras para la soprano Caterina Cavalieri, que era la amante del primero. También llegaron a escribir juntos una cantata. Aunque hay cosas en las que la película sí es fiel a la historia, como el hecho de que Mozart era un hombre más bien bajito. Como curiosidad, y ya que hablamos de aspecto físico, Mozart tenía una malformación congénita en la oreja. A esa malformación se la conoce en la actualidad como oreja de Mozart. ¿Puede ser que el secreto del oído de un músico genial sea un defecto en la oreja? No lo creo. Sin embargo, Amadeus es una película que tiene valor por sí misma, independientemente de su falta de rigor histórico. Lo que le interesaba a Milos Forman era el potencial dramático de su historia. El verdadero trasfondo de su argumento es la fábula de cómo los celos van corrompiendo por dentro a un hombre respetable, hasta convertirlo en un retorcido y delirante criminal. Salieri, el personaje, no el compositor real, va carcomiéndose por la impotencia de ver que otro con menos dedicación y merecimiento que él le supera en todo. Reconoce en Mozart un genio que a él le ha sido negado, un don de Dios, y por eso su crimen no es contra Mozart, sino contra Dios mismo. Lo que Milos Forman nos cuenta es la historia de Caín, que celoso por el trato de favor que recibe su hermano por parte del creador, se rebela y le mata. Mozart es el hermano de profesión de Salieri, que, a pesar de su vida disoluta y despreocupada, recibe el favor divino del talento excepcional. Salieri considera que lo que él tiene se lo merece porque se lo ha ganado a pulso, mientras que Mozart carecería de méritos. Salieri representa de este modo al hombre moderno, que mira al cielo con desprecio mientras presume de self-made man, el hombre que se ha hecho a sí mismo, al que nadie le ha regalado nada. Salvo la vida, el lenguaje y la cultura que me han dado mis padres y el entorno en el que me he criado, ¿qué han hecho los romanos por mí? O como dijo el jefe de Industria Reinhold en Los Informáticos, cuando comencé solo tenía dos cosas en mi poder, un sueño y 6 millones de libras. Milos Forman, además, utilizó la música de Mozart como fondo musical. No solo suena para que el espectador pueda escuchar parte de la obra del genio, sino que es una verdadera banda sonora, que baila en el espacio que va de lo diegético a lo extradiegético. Curiosamente, aunque la película no tiene validez alguna para conocer a la persona que fue Mozart, sí que ayuda a conocer al artista y su obra. Aunque a lo mejor hay quien prefiere el talento de Bad Bunny. Bad Bunny y talentos no encajan en la misma frase. La dirección y el montaje de la película hacen que la película de Mozart no sea un simple decorado, sino que impulse la trama. Eso y el hecho de que la perspectiva sea la del villano, poniéndonos en su mirada de envidia, pero al mismo tiempo de fascinación, quizás sean los dos grandes valores del film. Por otro lado, la película dura 3 horas y se puede hacer excesivamente larga al espectador. Además, hay anacronismos estéticos no disimulados, que le dan un aspecto más de obra de teatro que de película. Por este aspecto deliberadamente teatral que puede tener en muchos momentos, vemos que se refuerza la idea de que el film nunca pretendió ser visto como un documento histórico que hablara de sucesos reales. Y que, sin embargo, los premios y las alabanzas de la crítica seria, entiéndase, le dieron una solemnidad que el film no había buscado por sí mismo. Y esta solemnidad le dio, a su vez, verosimilitud a la trama, hasta tal punto de convertir a Salieri en un hombre injustamente
difamado 160 años después de su muerte. De hecho, esa es la mayor crítica que se le hace al film. Que el público terminara la película creyendo que el músico era como el personaje enfureció a los conocedores del Salieri real. Un músico que fue maestro de grandes genios como Beethoven, Schubert o Liszt. ¿Y tú qué opinas de la película? ¿Eres de los que pensaste que la rivalidad entre Salieri y Mozart fue real? ¿Prefieres a Bad Bunny antes que a Mozart? Si es así, redímete suscribiéndote, dándole a me gusta y comentando. Y si no lo es, celébralo suscribiéndote, dándole me gusta y comentando. Hasta el próximo martes.